Seguimos esta tarde en Málaga TV y durante los próximos minutos del programa vamos a hablar con la escritora Isabel Anaya. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, enhorabuena por esta novela, El protegido de Asclepio. Una novela que mezcla varios géneros y que yo he estado echándole ahí un ojeado, un vistazo, y la verdad que tiene muchos ingredientes que hace este trabajo muy interesante, ¿no? Porque mezcla la intriga, la historia, la fantasía, lo paranormal, en fin, hay un cóctel ahí con dos protagonistas que se mueven en distintas épocas. Sí. En la Atenas del siglo V a.C. y luego el otro personaje, que es el personaje de Sofía, pues en una época más contemporánea, concretamente la sitúa durante el movimiento 15M. Sí, pues eso, como has dicho, pues es una novela que el escenario son esas dos épocas muy lejanas en el tiempo, pero que cuando ya te vas metiendo en la trama, ¿no?, ves que la sociedad, ¿no?, los seres humanos hemos cambiado poco, ¿no? Entonces los conflictos que vive este médico, que comete un gran pecado en su vida, pues que por eso se reencarna, ¿no? Filipo de Cítera, médico griego que recorre los grandes imperios de su época. Llega hasta Egipto. Sí, llega hasta Egipto, Persia y la India. Sí, porque yo cogí esas tres civilizaciones, más la griega, porque son como civilizaciones ríos, ¿no?, que recoge como afluentes, ¿no?, que recoge como si fueran afluentes todo lo que es el legado de lo que es la cultura occidental, ¿no? Entonces, pues los persas cogen pues toda la cultura de los babilonios, de los sumerios, ¿no? Egipto pues es antiquísimo y es prácticamente los sabios griegos se nutren del arte y de la cultura egipcia, ¿no? Y la persa, ¿no?, que nos llega, la influencia más directa es a través de la Biblia, que se comienza a escribir cuando Nabucodonosor pues vence a Judea y lleva a Babilonia a los judíos. Isabel, en cuanto a los personajes, a la construcción de los personajes, me interesa mucho que me cuentes qué rasgos definen a Sofía y a Filipo, y si son personajes completamente ficticios o si, por ejemplo, en el caso de Filipo, si existió ese médico griego o no. Bueno, Filipo encarna a un tipo de personas, ¿no?, de la antigüedad, los grandes sabios, que eran como peregrinos de sabiduría. Por ejemplo, Heródoto, Solón de Atenas, ¿no? Sí. Eran sabios que viajaban por los imperios estos, donde había un legado cultural muy grande, y estaban pues en sus escuelas de sabiduría, ¿no?, para empaparse de todo el saber de esas grandes civilizaciones, ¿no? Entonces, pues Filipo podía ser como un Heródoto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que su motivación es la de aprender la medicina. La medicina y por eso va recorriendo distintas civilizaciones, distintas zonas del planeta. Claro, ¿no?, para aprender pues la medicina egipcia, ¿sí?, la medicina persa y la ayurvédica, que es la hindú, ¿no? Y entonces pues se da, vamos, el caso es que toda la ciencia hasta el Renacimiento prácticamente estaban unidas, ¿no? O sea, los grandes sabios, ¿no?, que dominaban toda la ciencia, ¿no?, que eran escritores, eran poetas, eran médicos, ¿no?, pues en esa época pues la filosofía englobaba a toda la ciencia. Y Sofía, ella en la época ya contemporánea, pues comienza a experimentar una serie de sensaciones, ¿no?, de experiencias, vamos a decir, extrasensoriales. Sí. Porque, contacta de alguna manera con este médico griego, de la Grecia del siglo V a.C. Sí, porque el médico griego, como ya te he comentado, comete un gran pecado. Entonces contrae una deuda kármica y su alma queda maldita, y en toda su reencarnación a lo largo de los siglos sufre en relación al pecado cometido, hasta que se reencarna en la profesora universitaria que vive con sus alumnos todos los problemas del 15M, todas estas protestas que hay, ¿no? Unos meses muy convulsos, ¿no?, en claro, esa España. Claro, en toda España, ¿no?, porque en España fue el 15M, pero por ejemplo... Un movimiento que se trasladó a muchas ciudades, en Nueva York fue ocupada Wall Street, incluso en Bruselas se rodeó el Parlamento Europeo, o sea que fue incluso en los países, en Australia también hubo movimientos, y en China, ¿no? Y entonces, pues, esta profesora tiene que averiguar qué pecado cometió este médico griego y expiarlo para liberar su alma, que fue la de Filipo, de ese sufrimiento que le ha causado ese pecado.
Entonces, se vale el médico para que lo pueda averiguar, de darle pista a través de sueños lúcidos, de sueños, de déjà vu, experiencias paranormales, ¿no? Visiones, de todo tipo, ¿no? Y por ahí hay otros personajes que ayudan a Sofía, sus estudiantes, por ejemplo, se implican en esa búsqueda, ¿no?, de ese pecado de Filipo para ayudar en esa expiación. Bueno, más bien se involucra un protagonista que era masculino, que es su pareja, que es un guía de la ruta de la seda. Entonces, que también aparece, en la novela aparece no solamente lo que es España del siglo, de 2021, ¿no? Sobre de 2011 a 2015 más o menos se desarrolla la novela, sino también que aparece Afganistán, porque en esa época estaban tropas españolas aliadas de la OTAN, estaban pues eso, pacificando, ¿no? Y ya pues las mujeres en Afganistán estaban participando en la política, ¿no? Y entonces, con motivo de ese trayecto de la ruta de la seda, que él dirige con los típicos turistas de aventuras, ¿no? Que se empeñan en viajar por ahí. Entonces, vemos también un personaje que se llama, que es una muchacha afgana, Leila Salán, que a través de ahí vemos todo lo que ha pasado. Ella, cuando los talibanes llegaron a la universidad, cuando estaba ella, ¿no? Y toda su experiencia de verse con un burka y tenerse que huir del país, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ve todo también, esa realidad mundial, ¿no? Del 15M, bueno, de los indignados, ¿no? Son el movimiento indignado internacional. Bueno, ahí hay una base histórica con mucho rigor, además, me consta que ha habido ahí una documentación importante y que quería ser muy fiel a la realidad en cuanto al contexto histórico en el que se desarrolla en esos dos tiempos la novela. Pero también hay otro ingrediente más que hace que esta novela sea muy atractiva para el lector, y es que hay una causa benéfica. Tú te has marcado como objetivo ayudar, poner tu granito de arena a través de esta novela con el Comedor Santo Domingo, que durante la pandemia, antes de la pandemia y ahora mismo pues también está desarrollando una labor muy importante, ya reconvertido más que en comedor en dispensador de alimentos, porque las familias se llevan los alimentos ya a casa, ya que ahora mismo pues no pueden comer allí, ¿no?, para que no se mezcle por el COVID. Pero, bueno, ¿qué tal están respondiendo los lectores? ¿Por qué has fijado tu atención en el Comedor del Santo Domingo para ayudar con este libro? Yo pertenezco a un colegio que recibe muchos inmigrantes, ¿no? Está allá al lado, somos vecinos, Miguel de Cervantes, ¿no? Que habéis estado allí muchas veces, muchas visitas. Entonces, pues... que tú, además de escritora, eres maestra de infantil. Claro, de infantil. Entonces, pues la realidad de la crisis, ¿no?, pues la vivimos muy de cerca, sobre todo esta última crisis pandémica, ¿no? Porque yo tengo mucho alumnado de madres sudamericanas, que son los que cuidan a nuestros abuelos, ¿no? Que están en el servicio doméstico, muchos emigrantes. Entonces, estas mujeres de repente se ven que esos no pueden trabajar, se les han muerto los abuelitos, y entonces mucha gente que iban allá de antes y ahora más todavía, ¿no? Entonces yo conocía la labor del comedor. También el comedor también hace una labor de hacer cursos, ¿no?, para que las personas se inserten, ¿no?, y formarlas. Y entonces pues no solamente esta obra, sino todas las obras que he hecho, pues la vamos a dedicar todo el 100% de su venta para el Comedor de Santo Domingo, para ayudarle. Pues fijaros, ¿no?, qué motivo más bonito, ¿no?, y altruista el de Isabel como escritora, donar el 100% de los beneficios de esta novela a la ayuda humanitaria, en este caso a través de el Comedor Santo Domingo, que estamos viendo además imágenes, ¿no?, de este edificio, de esta institución. Pues Isabel, enhorabuena por esta novela tan interesante, también además con este fin benéfico que recalcábamos antes. ¿Y cómo podemos adquirir nuestro ejemplar del Protegido de Asclepio? Pues el ejemplar ya está en el libro electrónico, se puede adquirir por Amazon, el libro electrónico, y vamos a hacer una presentación el próximo 25 de septiembre a las 7 de la tarde en la Peña del Sombrero. Y allí me imagino se podrá también se podrá comprar. Pero también se puede comprar. De septiembre, 25 de septiembre a las 7, en la Peña del Sombrero a las 7 de la tarde. Sí, vamos a tener incluso una pequeña actuación para agradecer un poco la colaboración, ¿no? Sí, vamos a tener un poco de eso, de artistas que quieren colaborar con nosotros. Y entonces, pues, también se puede adquirir en librerías. Está en Áncora, y también en Proteo, y también en cualquier librería de toda España que también tiene su distribuidora. Pues Isabel Anaya, muchas gracias por venir al programa y enhorabuena por esta novela, El Protegido de Asclepio. Está muy prontito, ¿eh? Sí, perdona, ¿puedo? Sí, claro. Sí, que también queríamos hacer publicidad
de una iniciativa que hemos hecho 10 escritores de Málaga para ayudar a la librería Proteo para reconstruirse. Entonces hemos hecho un libro de relatos que habla sobre historias de la pandemia durante el confinamiento. Entonces vamos a también dedicar el 100% de la venta a ayudar a levantar Proteo, y la próxima presentación va a ser el 21 de septiembre a las 7 de la tarde en el Centro Andaluz de las Letras. Muy bien, muy cerquita aquí de nuestra instancia. Sí, pues también animo a todos que vayamos para apoyar a Proteo, que tan buena labor ha hecho por Málaga. La cultura y por la literatura. Por la cultura y literatura. Pues muchas gracias, Isabel, hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.